Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Continuamos aprendiendo distintas funciones del correo electrónico de Gmail. La clase anterior habíamos visto cómo hacer para redactar y enviar un correo electrónico básico a X destinatario a través de la función redactar, que es el botón este que nos aparece en el panel izquierdo en la parte superior. Cuando hacemos un clic en este botón redactar, habíamos visto que nos aparecía la ventana emergente del mensaje nuevo, que es donde vamos a poder llevar a cabo la redacción del correo electrónico que tenemos que enviar. Esa ventana emergente es esta que marco aquí en rojo. Ya habíamos visto básicamente que para enviar un correo electrónico teníamos que al menos dar tres informaciones básicas: la dirección de correo electrónico del destinatario, que la escribíamos en el campo para; el asunto del correo electrónico, que lo escribimos en este renglón que dice asunto y que es una especie de título que sirva como introducción a la temática que va a tener el correo electrónico que estamos redactando; y el cuerpo del mensaje en sí, que es este espacio en blanco donde vamos a redactar el correo electrónico que queremos enviar. Sería el papel en blanco donde nosotros escribimos una carta, si pensamos en un correo postal convencional, digamos. Es aquí en este espacio en blanco donde nosotros redactamos nuestro correo. Una vez que brindamos esas tres informaciones, habíamos visto que lo único que nos quedaba era enviar el correo. Esto sería un correo electrónico básico, pero lo que quiero que veamos en esta ocasión es la barra de texto enriquecido de edición de texto que tenemos en la parte inferior de esta ventana de mensaje nuevo. Si se fijan aquí, vamos a encontrar diferentes botones que nos van a permitir enriquecer el texto. ¿Qué significa enriquecer el texto? Poder darle a ese texto que escribimos un poco de vida, digamos, es decir, cambiar el tamaño del texto, cambiar el tipo de letra que vamos a utilizar. Si se fijan, hay varias, ahora la vamos a ir viendo. Cambiar el color, poner en negrita, subrayar alguna parte del texto, hacer una lista numerada de cosas en el caso que tengamos que enviar una lista, justificar el texto a la izquierda o a la derecha en los márgenes, o que quede centrado en la parte central de la hoja. Para poder editar el texto con estas funciones, ya sea que queremos poner en negrito, cambiar el tamaño de la fuente, de la letra o el tipo de la letra, tenemos dos formas de hacerlo. Podemos configurar el tamaño o el color de la letra antes de empezar a escribir, de manera tal que cuando empecemos a escribir ya lo estemos haciendo en el tamaño y en el color deseado. O bien podemos escribir todo el correo electrónico en una letra común y luego ir modificando aquellas partes del texto que queremos cambiar el color o el tamaño. De estas dos opciones yo recomiendo utilizar la segunda, es decir, primero escribir todo el texto de manera básica y luego volver sobre el texto para ir editando cada parte que nosotros queremos modificar, para ir dándole forma y enriqueciendo ese texto que acabamos de escribir. Por ejemplo, yo ahora en el cuerpo de mensaje voy a escribir rápidamente mi correo electrónico, el correo electrónico que yo quiero enviar a alguno de ustedes. Y si se fijan, ya lo tengo aquí redactado en una letra común, es decir, la letra básica que viene por defecto a la hora de escribir un mensaje. Y dice: buen día, queridos internautas del ciberespacio. En este correo quiero mostrarles cómo usar las diferentes opciones de texto enriquecido que nos brinda Gmail. Veremos cómo cambiar el tamaño de la letra, el color y el tipo. Usar las opciones de negrita, subrayado y cursiva. Bien, entonces una vez que yo tengo ese texto ya redactado en mi correo, yo bien podría enviarlo así como está y se enviaría de esta forma, es decir, con un texto básico. Pero como mencionamos al principio de la clase, tenemos la posibilidad a través de esta barra de enriquecer el texto dándole color y forma a nuestra carta, digamos. Por ejemplo, en el caso que yo quisiera que el buen día, queridos internautas del ciberespacio, sea un poco más grande ese texto,
Lo que hay que hacer siempre es primero seleccionar el texto que queremos editar y luego acudir a la barra de opciones de acá abajo para hacer la modificación que queremos hacer. Entonces, algo importante en este punto es saber cómo seleccionar un texto que ya está escrito. Y eso se hace con el mouse a través de la opción de arrastrar. Arrastrar con el mouse significa hacer un clic y arrastrar hasta seleccionar aquella parte de texto que nosotros queremos editar. Si yo quiero, por ejemplo, editar toda esta oración que dice buen día queridos internautas del ciberespacio, lo que tengo que hacer es ir al principio de la oración con el puntero del mouse, hacer un clic y sin soltar el clic vamos a ir arrastrando y fíjense cómo se va pintando en azul determinada parte del texto. La idea es que quede pintado en azul todo ese fragmento de texto que nosotros queremos editar y recién ahí soltar el clic de manera tal que quede pintado de azul. Pintado de azul significa que ese fragmento de texto está seleccionado. En el caso de que yo me equivoque, por ejemplo, que estoy pintando de azul y se me suelta a la mitad de camino, es decir, no seleccioné toda la frase, seleccioné la mitad, no puedo ahora pintar de azul el resto. Lo que tengo que hacer en ese caso es hacer un clic en cualquier lado para borrar esa selección que hice mal y volver a hacerla. Es decir, volver al principio de la oración, hacer un clic y sin soltar arrastrar hasta el final. Es decir, que la selección la tenemos que hacer en un movimiento. No podemos errarle en el sentido de seleccionar un fragmento de lo que queremos seleccionar porque después no vamos a poder seleccionar la continuación. Tiene que ser todo en un solo movimiento. Clic, arrastro, pinto de azul y suelto cuando llego al final de eso que quiero seleccionar. Bueno, esto se llama seleccionar texto y es lo que nos va a permitir después editar ese texto. Una vez que está pintado de azul, yo voy a acudir a la barra de texto enriquecido aquí abajo para poder modificarlo. Habíamos dicho que este primer fragmento de texto que dice buen día queridos internautas del ciberespacio lo quería agrandar. El botón para agrandar el tamaño de las letras en un correo electrónico de Gmail es este botón que tiene una T grande y una T pequeña, ¿sí? La T refiere a la palabra tamaño y si hacemos clic sobre esta T, fíjense que se nos extiende un menú en donde vamos a tener 4 opciones de tamaño de texto: pequeño, normal, grande y enorme. La idea aquí es que ustedes seleccionen el tamaño de letra que desean. Por ejemplo, yo voy a seleccionar enorme haciéndole un clic y fíjense cómo ahora pude agrandar ese texto que yo seleccioné anteriormente. Entonces, para cambiar el color o el tamaño de una letra o el tipo de una letra, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el texto que queremos modificar. Por ejemplo, yo ahora voy a seleccionar el segundo párrafo, dejándolo pintado de azul, para mostrarles cómo cambiar el color, por ejemplo. Y el color se cambia a través de esta opción que es una A subrayada, que en este momento está negra, pero que si hacemos un clic sobre esa A subrayada, se nos va a desplegar una paleta de color, dos paletas de colores, en donde vamos a poder modificar el color del fondo del texto y el color del texto en sí. Si yo quiero, por ejemplo, que ese texto que seleccioné, que es este párrafo que está pintado de azul, que tenga letras rojas, lo que voy a hacer es, en la paleta de colores que dice color del texto, hacer un clic sobre el color rojo. Entonces fíjense ahora cómo ese texto que recién era negro, lo seleccioné pintándolo de azul y lo pude cambiar de color a través de este panel. Y el color del fondo es para modificar el color de atrás del texto, como si fuese un fibrón de esos que usamos como marcadores. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar un color celeste y fíjense cómo además del color del texto, que lo puse rojo, he podido modificar el color del fondo del texto a través de este panel de colores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo más importante a la hora de editar un texto que ya está escrito es que sepamos seleccionar el texto haciendo un clic y arrastrando de manera tal que vayamos pintando de azul eso que queremos modificar.